Espero que la gracia y la misericordia de Dios esté llenando tu vida. Es el gran deseo de mi corazón que el día de hoy pueda ser bendecido a través de la palabra del Señor. Cada historia tiene una enseñanza para nuestras vidas. Cada versículo de la palabra del Señor tiene algo que darnos, porque la Biblia es un tesoro espiritual que indudablemente, si nosotros creemos, confiamos y practicamos la palabra del Señor, seremos bendecidos. El día de hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en esa porción de las Escrituras. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice la edificante palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Que esta palabra del Señor pueda traer bendición para la vida de cada uno de nosotros. Quiero decirte que la vida cristiana es un camino lleno de bendiciones. Es importante comprender que la vida cristiana es un camino, porque no nos deja donde nos tomó la gracia y la misericordia el día en que entregamos nuestra vida, nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el inicio. Ahí partió una aventura para la vida de cada uno de nosotros. Así es que no se nos debe de olvidar que la vida cristiana es un camino, tenemos que andarlo, tenemos que caminarlo, tenemos que esforzarnos en el poder del Espíritu de nuestro Dios para que paso a paso vayamos creciendo y madurando en nuestra relación y en nuestro conocimiento, y crecer sobre todo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es un camino lleno de bendiciones. Cada día vamos a ser sorprendidos por esa gracia abundante de nuestro Dios. Cada mañana habrá una bendición nueva de parte de Dios para nuestras vidas. Espero que cada día seas sorprendido por la gracia, la misericordia, el poder y el amor de nuestro Dios. Así es que hoy hablaremos de un tema muy importante: el camino de la bendición. A través de la historia que acabamos de leer, vamos a encontrar ese camino de la bendición de nuestro Dios. Es importante que nosotros comprendamos que las adversidades, las pruebas, las luchas, los problemas son solamente la envoltura
donde viene el regalo de la gracia y la bendición de nuestro Dios. Muchas personas se concentran en solamente ver la envoltura del regalo de Dios. Esa envoltura son las adversidades, son los problemas. Solamente quiero que te fijes en lo que hay dentro de las adversidades, de los problemas. Ahí está la gracia, la misericordia y las múltiples bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. La vida cristiana es un camino de bendiciones. Me gustaría que este pensamiento pudiera estar muy grabado en nuestros corazones. El camino de la bendición de nuestro Dios. La parte central de estos versículos es en esa petición que tuvo Eliseo. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de del espíritu de Elías. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 9, de una manera muy en particular. Quiero concentrarme en el versículo 9. Dice la palabra del Señor: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí está la petición de Eliseo. Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Y yo quisiera en este momento que pudiéramos concentrarnos en dos pensamientos, en la vida de Eliseo y en la vida de Elías. Cada uno de ellos tiene algo que enseñarnos a nosotros. Cuando nosotros contemplamos la petición de Eliseo, llegamos a comprender que la vida de Elías fue una vida que impactó la vida de Eliseo. La forma en que sirvió, en que amó a Dios, la forma en que fue instrumento en las manos de nuestro Dios, la vida de Elías fue una inspiración para Eliseo. Por esa razón, Eliseo se concentró a pedir algo. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Aquí nosotros podemos ver esa intención de lo que quería lograr Eliseo en su vida. Pero Elías vivió una vida ejemplar, tanto que Eliseo quería imitarla. Yo creo que cada uno de nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, nuestra relación con nuestro Dios, de tal forma que impactemos la vida de la generación que viene atrás de nosotros. Que nuestra forma de servir, de amar a nuestro Dios, pueda ser digna de ser imitada por la próxima generación, que los jóvenes, los adolescentes, los niños quieran amar a Dios y servir a Dios en la forma en que vieron hacerlo de nosotros, que nosotros podamos pasarle la estafeta a la próxima generación, que Dios nos motive a ustedes y a mí para poder inspirar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, asegurarnos que nuestra descendencia también quiera amar y quiera caminar la vida cristiana y que nosotros dejemos ese legado de cómo se ama y cómo se sirve a nuestro Dios. Cuando nosotros contemplamos la vida de Eliseo en su petición, Eliseo recibió realmente una gran oferta en su vida. Una oferta que no sé cómo hubiéramos reaccionado ustedes y yo si nos hubieran dicho lo mismo. Si alguien, un profeta, un siervo de Dios, nos hubiera dicho a nosotros: pide lo que quieras que yo haga por ti. Yo no sé cuántos de nosotros nos concentraríamos en lo material. Pidiéramos una casa, un auto, una moto, terrenos, muchas cosas materiales. Yo no sé cuántos nos centraríamos a pensar en nuestra salud o en pensar en dejarle algo a nuestros hijos, dejar una herencia a nuestros hijos. Sin embargo, nosotros encontramos que el corazón de Eliseo realmente vivía ese fervor por nuestro Dios. Dios vivía en su corazón y tenía él el anhelo de poder agradar a Dios aquí en la tierra. Es tiempo que nosotros examinemos esa petición de Eliseo. Quiero una doble porción de tu espíritu. Indudablemente Eliseo conocía la palabra de nuestro Dios.
Esta petición de Eliseo conlleva a ese conocimiento que él tenía de las Sagradas Escrituras. Él conocía bien la palabra de nuestro Dios, porque nosotros encontramos ese pensamiento de la doble porción en la ley de nuestro Dios. Básicamente en el libro de Deuteronomio, nosotros estamos viendo que ahí está la ley de la doble porción. Todo padre, al dejar la herencia a sus hijos, se debería fijar, cerciorarse de que a todos los hijos le tocara realmente una parte equitativa de la herencia. Sin embargo, en la ley de nuestro Dios marcaba que únicamente el primogénito debería recibir una doble porción de lo que le tocara a los demás. Así estaba escrito de parte de la ley de nuestro Dios. Esta era la voluntad de nuestro Dios. Los primogénitos deberían recibir una doble porción de la heredad. Alguno podría pensar que es ventajosa esta ley para los primogénitos. Sin embargo, juntamente con esta doble porción de la heredad, venía la responsabilidad de ser el sucesor del padre, de ser el que se hacía cargo de la familia. Al no estar el papá, al morir el papá, el hijo primogénito se quedaba a cargo de toda la descendencia, de toda la generación, de toda la familia. Y cuando nosotros estudiamos muy en serio, con mucha profundidad, esta petición de Eliseo, nosotros encontramos que Eliseo, al pedir una doble porción del espíritu de Elías, en primer lugar, él estaba pidiendo ser el sucesor, porque él anhelaba seguir sirviendo a nuestro Dios. Él estaba pidiendo la heredad, no material, la heredad espiritual de continuar siendo el profeta para nuestro Dios. Esto nos indica que en el corazón de Eliseo estaba ese deseo ferviente de servir a nuestro Dios. Pero cuando Eliseo dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu, nosotros estamos viendo ese sentimiento de cuánto quería abarcar él en su vida. Si Eliseo pidiera una doble porción de una casa, entonces él fuera un ambicioso. Pero cuando se trata de Dios, querer saber más de Dios, querer conocer más a Dios, querer servir más a Dios, no es una ambición. Eso es crecimiento y madurez espiritual. Por tal motivo que nosotros debemos ver que Eliseo realmente quería servir a nuestro Dios en un alto nivel de servicio. Él no quería ser un principiante, él no quería servir a medias, él quería entregarle todo a nuestro Dios. Encontramos que estaba muy inspirado por la vida de Elías. Elías había trazado el camino de cómo se sirve a nuestro Dios y Eliseo quería continuar ese camino. Nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios esa constante en la historia del pueblo de Israel, que cada vez que Dios levantaba un siervo de Dios, todo el pueblo caminaba en la voluntad de nuestro Dios. Vemos al pueblo de Israel cada vez que había un juez, un profeta, un rey que hacía lo recto ante los ojos de nuestro Dios, el pueblo también caminaba en la voluntad de nuestro Dios, pero cuando moría el profeta, moría el rey, moría el juez, el pueblo de Israel caía y se apartaba de los caminos de nuestro Dios. Así es que la constante en la vida del pueblo de Israel es que ellos se levantaban, caían, se volvían a levantar y volvían a caer. Indudablemente Eliseo no estaba esperando que eso sucediera en la vida del pueblo de Israel. Él quería continuar el legado que había comenzado Elías. Él quería continuar el camino. Él deseaba que el pueblo de Israel no tropezara, sino siguieran adelante. Él quería convertirse en el siervo de nuestro Dios y en el siervo del pueblo de nuestro Dios. Indudablemente encontramos nosotros que Eliseo recibió esa bendición de parte de nuestro Dios. Y es aquí donde nosotros vemos que para poder Eliseo recibir esa bendición, él caminó el camino de la bendición. La historia comienza en el versículo 1 diciendo
que ellos estaban en Gilgal. Ahí comenzó la historia. No sabemos qué estaban haciendo en Gilgal o si vivían ahí, pero ahí comienza la historia del último día en la vida de Elías. Estaban en Gilgal. Y mientras estaban en Gilgal y iban rumbo a Betel, dice la palabra de nuestro Dios que Elías le dijo a Eliseo, Eliseo, quédate aquí mientras yo voy a Betel. Y Eliseo respondió, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta es la magnitud de la entrega de Eliseo, el compromiso de Eliseo de no dejar a Elías. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Yo quisiera que en este momento pensáramos en el Gilgal, en el punto de partida, ahí donde comenzamos nuestra vida cristiana, el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Ese día comenzó la aventura, ese día comenzó nuestro andar y nuestro caminar en nuestra relación con nuestro Dios. La primer parada para la vida de Elías con Eliseo era Betel. Y recibió la invitación, la primera invitación, quédate en Gilgal mientras yo voy a Betel. Betel es conocido como la casa de Dios, el lugar donde tienes tu relación con Dios. Eliseo no quiso quedarse en Gilgal. Él fue a Betel, a la casa de Dios, al lugar donde se establece la relación con nuestro Dios. Primer parada, pero también la primera invitación a abandonar el camino de la bendición. No te quedes en Gilgal, dirígete hacia Betel para que puedas crecer y formar tu carácter en tu relación con Dios. Primer parada, llegan a Betel, pero dice la palabra de nuestro Dios que no quedaron en Betel. Ahí recibió la oferta, una segunda invitación para quedarse en Betel. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí mientras yo voy a Jericó. Nuevamente tuvo la tentación de quedarse. Sin embargo, la respuesta de Eliseo era firme, era constante. Él estaba comprometido a la causa y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Así es que fueron hacia Jericó. ¿Jericó? Ese es el lugar donde por fe se derribaron los muros de Jericó. Es el lugar donde se ganan las batallas por la fe. Es donde vencemos al enemigo. Es el lugar donde nosotros nos afirmamos en nuestra relación con nuestro Dios. No te quedes en Betel. Lucha, esfuérzate y gana tus batallas. Todo cristiano tiene que vencer sus tentaciones, sus adversidades, sus conflictos para poder ver la grandeza del poder de nuestro Dios. Segunda invitación a abandonar el camino de la bendición y la respuesta es, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Así es que se dirigen a Jericó y cuando llegan a Jericó hay otro nuevo destino. Jericó no era el destino. Así es que cuando pasamos y atravesamos ese desierto de pruebas, de luchas y de adversidades, ese no es el punto final de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no va a quedar atorada en ese punto. Hay otro destino final. Mientras, en la historia de Elías con Eliseo, ellos se dirigieron al Jordán, pero recibió una nueva invitación a abandonar el camino. Quédate aquí, quédate en Jericó mientras yo voy al Jordán. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Así es que llegaron al Jordán, llegaron al último punto, a la última prueba, a la última tentación, porque después del Jordán nosotros sabemos que está la tierra prometida, está todo lo que Dios había prometido, está la bendición de nuestro Dios. Así es que yo quiero decirte que el destino final de nuestra vida es una vida llena de bendiciones, pero tenemos que cruzar el Jordán. No nos quedamos en Gilgal, no nos quedamos en Betel, no nos quedamos en Jericó. Vamos a cruzar el Jordán, porque detrás del Jordán estaba la bendición de Dios para la vida de Eliseo.
Yo no sé cuántas veces nos hemos topado con esa realidad de que creemos que sabemos un secreto, pero todo mundo sabe lo que nosotros creemos que solo yo lo sé. Es lo que pasa en la historia. Elías sabía que Dios lo iba a llevar. Dios le había revelado a Eliseo que Dios se iba a llevar a Elías. Dios le había revelado a los hijos de los profetas que se iba a llevar a Eliseo. Todo mundo sabía, pero nadie decía nada. Todos actuaban como que si sabían un gran secreto. Pero así se estaba formando la historia. Esta gran historia donde al final Elías termina bendecido, porque él continuó siendo el profeta de Dios. Él continuó la obra. Él fue un instrumento en las manos de nuestro Dios. Él vivió en la voluntad de nuestro Dios. Él fue bendecido porque Dios caminó, anduvo con él, respaldó su vida, su ministerio, su servicio. Todo, la bendición de parte de nuestro Dios lo recibió Eliseo porque realmente él fue firme en lo que él deseaba en su caminar cristiano. Yo quisiera en este momento sacar algunas enseñanzas de esta historia. En primer lugar, yo quiero decirte que el camino de la bendición exige que nosotros dejemos nuestro Gilgal, esa zona de confort y de seguridad. Muchos de nosotros no damos pasos de fe. Nos hemos conformado a vivir en una vida segura. Y no queremos abandonar esa seguridad, ese confort, esas bendiciones que ya hemos adquirido, las abrazamos y de ahí no queremos moverte. Indudablemente no fue fácil ese día. Tuvieron que caminar kilómetros, se cansaron de ir de un lugar a otro lugar. Muchos cristianos necesitamos abandonar esa zona de seguridad y arriesgarnos por una mayor bendición de parte de nuestro Dios y arriesgarnos a buscar realmente ser bendecido por nuestro Dios. Segunda enseñanza que vemos en este pasaje, en esta historia de la palabra de nuestro Dios, es que nosotros tenemos que desear un poco más de Dios. Es lo que había en el corazón de Eliseo. Él quería más de Dios. Él quería servir más a Dios. Él quería entregarse más. Él tenía una hambre y una sed de saber más de Dios. Y esto debe de haber también en nuestro corazón. Tercera enseñanza que quiero compartirte, que encontramos nosotros en esta historia, es que debemos estar dispuestos a ir más lejos, a caminar más lejos. No debemos mirar hasta dónde han llegado otros. Porque hay muchos que ya se sentaron, que ya descansaron, que están en su zona de confort. Hay veces tendemos a imitar la vida de los demás. Déjame decirte que debemos desear ir más lejos, caminar más lejos, con tal de experimentar la grandeza del poder de nuestro Dios. Yo quisiera en este momento que nosotros pudiéramos aprender otra cosa más de esta historia. En esta historia nosotros aprendemos a ser persistentes. Vamos a recibir constantemente la invitación a abandonar el camino de bendición. Así como Eliseo recibió esta invitación, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Esa insistencia de abandonar el camino, pues debemos ser persistentes. Debemos ser insistentes en el camino de nuestro Dios para permanecer firmes, caminar, estar cerca de la bendición de nuestro Dios. Dios permita que esta historia sea una historia que realmente refleje nuestra intención de querer saber más de Dios, de querer recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Que tu vida sea como la de Elías, inspirando la vida de la próxima generación. Que tu corazón sea como el de Eliseo, queriendo más de nuestro Dios. Me gustaría en este momento terminar con una oración, poniéndonos en las manos de Dios y diciéndole: Dios, yo quiero más de ti. Señor,
En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Nos ponemos en tus manos. Señor, queremos más de ti. Permite que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente no acepte las invitaciones a abandonar el camino de la bendición. Permítenos aferrarnos, permítenos avanzar, permítenos caminar este camino de bendición. Permítenos llegar a la meta. Queremos ser instrumento en tus manos. Deseamos servirte más y más. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.